Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de este Podcast Activo Festival 2025. Vamos a presentar ya de inmediato, porque ya las conocemos, a nuestra querida Fernanda Vázquez y Connie Miranda. Fernanda, directora general de Vamos Mandy, quien inició ahí en la universidad, demostrando sus talentos, desarrollando proyectos. Ganó el concurso de Pitch de Cartoon Network en Chile Monos 2017. Además de su rol en la serie, Fernanda también es cofundadora de Estudio Morrón. A su vez, nuestra querida Connie Miranda es la directora de arte de Vamos Mandy. Connie también ha aportado su experiencia en dirección y desarrollo de arte para dar vida a la serie. También es cofundadora de Estudio Morrón, donde continúa trabajando en nuevos proyectos. ¿Cómo está mi querida Connie? ¿Cómo está Fernanda? Un abrazo a la distancia y bienvenida nuevamente a este podcast de Activo Festival. Hola. Hola. Sí, Yujo y Yujo, ¿están por ahí? Sí. ¿Sí? Sí, aquí estamos, listas y dispuestas. Aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, vamos de inmediato a que nos cuenten sobre su experiencia y en el desarrollo también de la experiencia, valga la redundancia, en proyectos de animación. Eh, ¿Cómo la han visto? ¿Cómo la han vivido? ¿Cómo se ha llevado? Bueno, la creación de proyectos es algo que a nosotros nos apasiona harto, se podría decir en Morrón Studio. Nosotros ¿Ya? tratamos de partir todo con una conversación, con lluvias de ideas. em, Ahí nosotros vamos buscando qué temas encontramos que es importante conversar, o sea, qué temas nos gustaría retratar básicamente en un proyecto que resuena con nosotros, como esa es como nuestra descripción empresarial. Nosotros hablamos de temas que resuenan con nosotros, entonces para nosotros, los tres tenemos que conectar con la idea, entender la idea y podemos partir por una situación chistosa, algo que encontramos llamativo, algo que encontramos divertido de mostrar, pero después tenemos que encontrar el tema, el corazón y con qué se va a conectar el espectador. Y cuando encontramos eso, nosotros sentimos que ya tenemos un proyecto nuevo que mostrar y podemos empezar a desarrollar. Ahí está. Oye, pero por ejemplo, esa idea, que se sientan los tres, lanzan señales, se miran a los Y o ojos, sea, discuten, o alguien llega con la idea, oye, estaba en la micro, en el metro, y se me ocurrió, no sé, o vi a alguien comiendo un chocolate y se le cayó y me pareció muy gracioso y de ahí se me ocurrió otra cosa. Co- ¿Cómo es Ambas, ¿o sí, no? es que, esa sí, previa? es que ¿Ambas dos? depende. ¿Ambas Puede tres? ser Es anecdótico que también. tenemos varios proyectos. ¿Ya? Yo creo que el proyecto que más quizás podemos encontrarle un hilo es Vamos Mandy, como nace de la feña y de ahí va mutando a través de nuestras propias experiencias. Por Ujú. ejemplo, siempre damos un ejemplo que nos gusta harto sobre un capítulo del cumpleaños de Mandy. Y nos costó mucho sacar ese capítulo, por ejemplo, porque no sabíamos realmente como qué queríamos decir, cuál era el tema. Entonces empezamos a pensar ya, ¿qué cosas nos han pasado a nosotros cuando chicos en los cumpleaños? Entonces era como, no, yo siempre la pasé bien o no, y a mí me da pena. Y pasó que justo el Bruno tenía una historia en donde él había pedido un Nintendo para su cumpleaños. Y antes de que se lo regalaran, en el auto, él miró y se dio cuenta que le habían comprado un Play 2. Entonces, él se sintió tan triste porque sentía al final que sus papás no lo conocían o no lo escuchaban. Entonces dijimos, eso es No lo importante escuchaban, contarlo porque todos nos hemos sentido como cuando chicos, sobre todo. Claro, como no escuchado, no he como que no escuchado. te conocen o no te ponen Claro. atención. Entonces dijimos, este es un tema muy importante y tenemos que meterlo y contarlo y así nace al final la conversación de dónde nosotros como nuestras vidas podemos como agarrar cosas que quizás sí son importantes también mostrar y relatar. Y ahí Sí, nosotros claro. vamos uniendo Oye, ideas. ¿sabes qué? Sí. Ah, y ahí comienzan a unir. ¿Sabes qué? Solamente como paréntesis, estaba reflexionando internamente dentro que te escuchaba y me acabo de percatar de que el proceso de animación es muy distinto al desarrollo del diseño en otros
áreas o en otras plataformas, por decirlo así. Porque acá no solamente es que crean el Vamos Mandy como concepto, como arte, ¿no? Sino que también tienen que ir Sí, armando los guiones. Eso es lo que sí, voy no, entendiendo. ¿Es así? Sí, nosotros, O sea, claro, o es, sea, es el paquete por- completo. exacto, o sea, O sea, es el circo de Chamorra en sí mismo en el nosotros 2024. en claro. Morrón estamos súper conectados con los guiones porque es donde sentimos que podemos como definir qué queremos contar, qué queremos que sea importante o qué creemos que es importante. Entonces, en Morrón, Ajá. nosotros tres en conjunto hacemos los guiones y sí, Bruno, con yo sé que Bruno. estás ahí. Y es una como una metodología que inventamos que nunca antes nosotros por lo menos lo habíamos visto en otros estudios cuando estuvimos trabajando en otros lugares Ya. y que siento que de a poco y a través de los años hemos podido como dominar mejor, o sea, eh, todos yo creo que podemos imaginarnos como intentar tirar y quedar de acuerdo entre tres súper difícil, pero como los tres como, De claro, hecho, uno con uno mismo, es muy difícil. Sí. pero entre los tres tenemos Sí. como una visión de que el proyecto es lo importante, no tanto lo que yo proponga, lo que la Feña proponga, sino que siempre trabajamos para que quede lo mejor Claro. y lo mejor es lo que nos dé más risa, lo que encontremos que sea más tierno, dependiendo de lo que estemos haciendo en ese momento. Oye, qué grande enseñanza ustedes están dejando. Yo llevo más de 40 años intentando ponerme de acuerdo conmigo mismo y usted ya, con menos edad, entre tres, ya están súper coordinados. Oye, oye, solamente como un botón, ¿cuántos estudios han podido visualizar en Chile que se dediquen 100% a la animación Hay como hartos, ustedes? Oh, hay hartos que muchísimo. están, o sea, de Mm. los más ¿Sí? grandes, podemos partir por Zumbástico, Punk Robot, Pájaro, por ejemplo, ¿cómo? Marmota, Marmota, claro. marmota. Entonces, en Chile hay mucha animación, es solo que, no sé si te acuerdas cuando éramos más chicos, había en la tele, así, en los canales nacionales había animación, y animación chilena, como Ujú. Los Pulentos, Diego y Sí, Glot, Canal 13, sí, claro, Canal Villa 13 fue uno de los Dulce, primeros. Ujú. Clarita. Y pasa que en los canales hemos perdido ese espacio, pues. Entonces, al perder el espacio, la gente piensa que Ajá, no hay animación. Pero no sé, la gente, yo claro. creo que se siente como, por ejemplo, cuando Chile ganó el Oscar con el cortometraje de la historia de un oso. Ahí todos, oh, están haciendo animación. Y es Sí. como, no, llevamos harto rato haciendo esto. Ahora, Sí, Sí. Sí, bueno, yo de hecho soy de ese público, ¿no? Como que, claro, oye, como que sí, este fue un hito, o sea, yo sí, lo o sea, sentí como un es un hito hito, emblemático. definitivamente lo fue. definitivamente, pero Definitivamente lo de que la fue. animación en Chile existe, existe. Y yo creo que es esa visualización que hemos perdido Sí, sí. nosotros Es que, sí. Ujú. Mm. Claro, es que yo cuando hablaba de hito, no hablaba del hito en sí como mismo de del Oscar. haberse Claro, estado en el Oscar, claro, sino que me refería como al hito de sí, la visualización de la animación. Como en ese concepto, digo, oye, claro. hay gente en Chile dedicándose a esto, ¿cachai? Como que Sí, estaba, no, y a nivel como cultural que desde esa mira. se sintió el cambio, como animación volvió a estar como un poquito más en las pantallas de la gente, como reconocer cuando uno decía animación digital, reconocen así como, ay, como historia de Claro, un antes de eso, oso, o uno decía, estoy Sí. estudiando animación digital y decían, ay, como Lucho Jara. Eso no, no animador, Boganovich. no ese tipo de animador. Sí, Claro, como que se había perdido mucho la idea, o que pensaban que, claro, uno no hacía nada básicamente, o salías a morirte de hambre, pero hay hartos estudios trabajando, hartos de repente trabajando para el extranjero, porque aquí no tenemos tanta pantalla para mostrar. Claro, Hay un canal obviamente donde se pueden mostrar cosas, pero em, tiene que estar en horarios y en lugares donde la gente realmente vea tele para que reconozcan el trabajo de la animación chilena. Entonces sí, es ahí se verdad. pierden un poquito las cosas. Oye, vamos a ir un poquito más a la interna de Estudio Morrón y cómo ustedes han ido eh, desenvolviendo entre los roles. Yo por ahí bromeaba con que llevo más de 40 años intentando ponerme de acuerdo con uno, conmigo mismo, Ujú. me imagino entre tres. Eh, y cómo a su vez también se van colaborando en la creación de nuevos proyectos.
Claro, nosotros tenemos una dinámica súper, súper buena donde puede fluir como nuestras ideas. Nosotros los tres somos fundadores y somos los directores creativos, entonces independiente de que alguien sea el director general en algún proyecto, todos tenemos como voz para dar ideas en todos los proyectos. Y obviamente después de eso hay áreas donde cada uno se destaca. El Bruno, por ejemplo, que no está acá, él es como nuestro director de animación, que es el más especializado en Aguante, eso, Bruno. sí. Con la Connie nosotros como pimponeamos entre dirección de arte y dirección general que nos ha tocado en los últimos proyectos, pero dentro incluso del arte cada una tiene un área en la que se siente más cómoda y en la que destaca más y nosotros tratamos de hacerlo de manera como muy inteligente, dejar el espacio para que la persona que lo haga mejor lo haga. Entonces si de repente hay imágenes que colaboramos los tres, así para hacer solo una imagen dejamos que el Bruno, que es el que dibuja más rápido, haga el boceto, que yo haga el background, que la Connie haga los personajes o yo haga el color y la Connie diseñe. Entonces, tratamos de destacar y reconocer en lo que cada uno es bueno y eso también hace que podamos hacer las cosas más rápido y más cómodos y al final nos sintamos como bien contentos con todas las cosas que hacemos porque al final los tres pudimos poner nuestras ideas y nuestros pensamientos en las cosas que hacemos y es bacán eso igual, es como bien Sí, bonito. sí, es muy transversal en realidad. Yo de verdad que estoy llorando en estos momentos por dentro de emoción. Encontrarme con personas humanas, precisamente en el mundo de la creación y de las artes, donde a veces el ego juega un papel no muy positivo. Nosotros en Morrón somos como un poco el poder de la Claro. amistad, logrará vencer todo. Sí, ¿no han pensado en cambiarse a corazón mejor? Sí, no, corazón. Sí, qué lindo. Oye, y respecto a cómo ha evolucionado el Vamos Mandy, desde su inicio a la transformación y que hoy día se llama Vamos Mandy. Oh, ha cambiado caleta. La Connie vio un poco lo que era cuando era en la universidad, pero después de eso, entre el concurso de Chilemono, ¿cierto? Ya tuvo una pequeña evolución porque tuve una asesoría donde me aconsejaron cambiar el personaje principal, que ya no fuera el abuelo, que fuera la niña, y yo estaba súper de acuerdo. También encontraba que era importante que hubiera la niña para que los espectadores conectaran con esa historia. Y después siguió ¿Y no te pasó evolucionando. algo? ¿No te pasó algo que te dijeran, oye, cambia esto? No, Es que no, tenía Para sentido el nada, cambio, para nada. porque ¿no? eso, Sí, claro, tenía cuando te mucho Ya. sentido. dicen, no sé, como que por qué no sea una niña y sea un perro, uno dice, ¿por qué? Qué raro, pero este cambio tenía sentido, porque le decían a la feña que al tener solo abuelitos, quizás los niños no podían verse representados, y es verdad, pues como quizás a través de, Independiente de las claro, cosas que hagan ellos. Eh, Porque igual un abuelito no lo va a experimentar de la misma manera, porque él es un adulto, que un niño que no tiene los Claro. mismos como deberes, responsabilidades y derechos al final. Entonces, eh, creo que era un cambio necesario y Mandy fue ¿Bien? evolucionando a través de estos 7 años que fue desde la universidad hasta conseguir financiamiento, pero siento que donde realmente Vamos Mandy ya se convirtió en Vamos Mandy fue cuando creamos Morrón Studio, cuando entra la Connie y el Bruno, que fueron fundamentales para que este proyecto cambiara y tomara su forma final, cuando desarrollamos esta metodología en la que nosotros trabajamos de identificar el corazón del proyecto, el tema, decimos, no, esto se trata de la familia, esto se trata de la búsqueda de la identidad. Realmente nosotros pudimos mejorarlo en todos los sentidos que realmente nos dio el tiempo claro. y el dinero. Eh, sí, porque igual había Ese segundo punto, sí. porque Ese segundo claramente, punto, sí, hay sí, límites. claramente en Chile es importante. Mm. Sí, muy limitante. Sí, claro que sí. Oye, solamente voy a interrumpir para recordarle que estamos en Activo Festival 2025, cumpliendo 5 años de motivando, impulsando, generando, moviendo, interviniendo, intentando hacer canal también por ahí, de generar presencialidad desde la gente de Trapacá para con el diseño. Así que estamos aquí presentes como Activo Festival 2025, perdón,
Y también, por supuesto, saludar a quienes nos han ido colaborando, quienes se han sumado 2024 y ahora 2025 también, a nuestros buenos amigos de Es de Quiqueño, eh, y también, por supuesto, a iquique.cl y a Radio Pampa y Mar. Así que un aplauso para ellos, chicos. Bienvenidos nuevamente a este Activo Festival 2025. Chicas, sigamos entonces. Entiendo que Connie se adjudicó un Sí, proyecto por ahí. Entiendo que de un fondo audiovisual. Entiendo que por ahí tuviste que desarrollar el guión, sí. al parecer. Y el proyecto se llama El Misterio de Lucy. Bueno, ¿Cómo era fue el eso? 2019 y Morrón recién se estaba creando. Y cuando creamos Morrón, nosotros como que tuvimos muchas ganas de crear cosas nuevas. Y ahí inventamos dos proyectos. Y uno de esos era El Misterio de Lucy, que al principio para mí era algo que no entendía muy bien el proyecto, porque, eh, bueno, igual era nuestra primera vez inventando cosas y pasaba que el otro proyecto que estábamos haciendo, que se llama El Talismán de Sunny, lo sentíamos como que todos conectábamos muy bien y muy rápido, salió muy rápido. Pero este del Misterio de Lucy a mí me confundía harto. Y de ahí, mientras avanzábamos en esta idea, pasó que de la nada, o sea, como, ah, ah, ¿Y te confundía para como mal que no o entendía para el bien? proyecto yo. Como que yo decía, no entiendo por qué ¿Ya? hacen esto, por qué estamos como, de qué trata, qué le pasa a Lucy, la protagonista. Son esos momentos que el ser Sí, humano como que eso, no sí, le yo estaba expande más como, la mente, no así entiendo como dónde que... vamos, pero busquémosle, busquémosle. Y yo creo que por eso mismo me involucré mucho en poder entenderlo y de alguna manera quedé como muy apasionada por ese proyecto. Y claro, era de pasar de la hater a la defensora del proyecto. Y claro, fue nuestro primer fondo que queda a mi nombre como de adjudicado de guión, pero es algo que creamos entre los tres y ahí se desarrolló el guión de un largometraje que se llama El Misterio de Lucy, que por este momento está dormido el proyecto. Hace poco hablamos de reactivarlo, de retraerlo, obviamente, eh, porque, claro, al ser de las primeras cosas que inventamos, quizás se siente que todavía le falta harto trabajo y como no hemos explorado tanto ese proyecto, pero, pero sí, yo creo que es divertido igual como las cosas se dan vuelta. Eso es lo que me gusta igual del misterio de Lucy, como pensar que yo no, no conectaba a que ahora conecto mucho y quiero que los demás conecten, como, O sea, para claro, Lucy, sí. ¿tú te reivindicaste entonces? Y el Bruno y yo ahora Sí, no entendemos el proyecto. O sea, ustedes eso ahora están mismo. con el Sí, bloqueo ahora mental. estamos como a dónde va, pero la Cori nos da la Sí. motivación. Bueno, pero yo me imagino que ustedes con ese ánimo que tienen y ese ambiente que por lo menos transmiten, se dejan fluir, Sí. se dejan Sí, llevar, o sea, eso. se dejan encauzar. En algún momento llegará el Eso. momento de Lucy. Tenemos que fluir Sí, claro que sí. a eso. Sí, claro que sí. Oye, y con tanta experiencia ya acumulada, porque ustedes están Sí, alrededor de los 30, ¿no? 30. Sí. En año de edad. Yo treinta y Yo uno, 30. la Connie 30. Sí. El conchito. Oye, sí, y esto no tiene que ser un tema de piropo, sino que en realidad se ven bastante más jóvenes, ¿no? Pero no va por piropear, sino que Es en realidad es que eh, por algo los más real, animadores puede ser nos la mantenemos palabra. jóvenes por los dibujos. Eso. Todos los animadores son jóvenes, Sí, siempre. ocupen, Sí. ocupen ¿Sí? harto Eso, no bloqueador. salimos a la casa. Ocupen harto, eso mismo, como no salimos, no No tocamos el salen. pasto y no nos llega el sol, no envejecemos. Así que los que no sean animadores, ocupen harto bloqueador y Sí, cuídense de los rayos. es el consejo. Hoy tiene que haber sido animator. Tengo como 80 años encima ya. Oye, ¿cómo ha sido? Vamos al área de la academia. ¿Cómo ha sido el rol como profesora en la universidad y cómo creen ustedes que contribuyen a la formación de nuevos talentos? Por supuesto, en el mundo de la animación. Sí, o sea, las dos somos profesoras del mismo ramo, que es donde crean cortometrajes los chicos, y en segundo año de la U mayor. Y, y yo creo que para nosotras como
Oye, espérate, Sí, ¿en segundo ya están creando en cortometraje? nuestra malla ese es como el primer momento donde crean su propio corto durante un año. Y claro, es algo súper bonito de ver cómo una idea va mutando y va creciendo hasta ver Ujú. ese resultado. Y yo creo que en lo que aportamos harto es en aprender, o sea, como enseñarle a los chicos a comunicarse, a trabajar sus habilidades blandas, porque uno tiene como artista, como creativo, tiene muchas ideas en la cabeza y yo creo que lo más difícil es decirle al Sí, otro cuál es mi idea, porque en la animación el trabajo no es solo, no es de a tres, o sea, incluso de a tres es ya algo, ¿cachai? Como que uno debe aprender a decirle al otro qué es lo que quiere que suceda o cómo quiere que se vea lo que hay que hacer. Y, y es súper mm, importante porque no existe un ramo de habilidad blanda de cómo expresar tus ideas, cómo manejar tu frustración, tu ego, porque existe obviamente ramos que son más técnicos, donde uno aprende a dibujar, aprende a pintar, aprende a animar, pero en nuestro ramo nosotros aportamos más como a todo este aprendizaje se une y puedan ellos como expresarse y dirigir básicamente. Oye, me sentí como en un capítulo de un libro de guía espiritual, sí, literalmente. Sí, sí, claro. Pero que fuera de broma, de verdad que creo que hay mucha razón. O sea, hay mucha razón en lo que estás diciendo. O sea, el no solamente tener, claro, de por sí está como el abuso del ser creativo, ¿no? El de tener la idea, pero ¿cómo la transmites para que el otro te entienda y para que el equipo completo te entienda y puedan ir Claro. en el mismo camino, ¿no? En el mismo ritmo, para que al final se pueda lograr ese Ujú. objetivo en común? Qué importante, de verdad que importante reflexión, de verdad que sí. Sí, se me paran los pelos también, mira bien. Sí, oye, y sobre eso mismo, brevemente, la importancia de ir creando comunidades, independientemente de que ya existan o no, pero si no me refiero como a la comunidad como en un plano más general, sino que más que de asociatividades. Ujú. Nosotros siempre Eh, recomendamos que deben, las personas, las industrias, o mejor dicho, los estudios, tienen que participar en las comunidades y tenemos que acercarnos porque al final la animación en Chile igual es una comunidad no tan grande, todavía no llegamos a ser realmente una industria. Nosotros decimos la industria de la animación, pero realmente todavía no llegamos a algo tan grande. Entonces es importante que las personas que estudian animación o las personas que les interesaría trabajar en esta área, em, participen de actividades, por ejemplo, festivales de animación donde puedes conocer a gente. En mi caso, por ejemplo, yo participando en festivales conocí a mi futuro jefe y ahí me llamó a trabajar. Entonces, encuentro que es súper importante, tú nunca sabes con quiénes vas a trabajar dentro de esta comunidad. Entonces, es importante darte a conocer, conocer a los otros estudios, saber qué es lo que hacen, qué es lo que les gusta, si a ti te gustaría participar de eso. Si a ti te gustaría hacer tu propio estudio, también es importante conectarte claro, con eso, trabajar con distinta gente, aprender a sociabilizar, porque al final es un trabajo muy de Mm, equipo, es un trabajo donde hay que comunicar mucho, como decía ahí la Connie, como lo que les enseñamos a los estudiantes en segundo año, al final es algo que nosotros tenemos que saber hacer hasta ya profesionales, claro. entonces, sí, y me imagino que también el Sí, buen trato, ¿no? O o sea, sea, como al el final la totalmente. parte animación de... uno tiene que crear sus redes porque las redes no solo es trabajo, sino que es apoyo, es motivación. Como, por ejemplo, nosotros cuando creamos, bueno, cuando ganamos el fondo para hacer Vamos Mandy, no teníamos oficina, obviamente, con suerte nuestros computadores en la casa, y porque nos involucrábamos harto con la escuela, nos prestaron una sala en la Universidad Mayor para que armáramos nuestro estudio, el estudio donde yo y el Bruno trabajábamos, que era Pájaro, antes de hacer Morrón. Ellos nos prácticamente nos regalaron como equipos de computadores todos para que pudiéramos armar. Entonces, uno no solo, claro, ¡Oh, en uno serio! apoya, ¡Qué ¿cachai? Como que noble! nosotros tiene que ¡Qué apoyar noble para eso! que todos crezcamos, Sí, porque como decía la Feña, uno sabe Mm. en el futuro con quién vaya a trabajar o con quién vaya a hacer una coproducción.
Y si al otro le va bien, quizás a ti también te vaya bien. Sí, claro que sí. Oye, un aplauso para Bruno y un Sí, aplauso para Pájaro. De verdad, oye, qué noble experiencia. Chicas, ha llegado el momento de las reflexiones finales. Brevemente, Connie y Fernanda, micrófono abierto para quienes nos vayan a escuchar y nos puedan escuchar en las distintas plataformas de Estilo Festival. Reflexiones finales. Eh, bueno, no es necesario encontrar éxito inmediato en la disciplina que tú estás haciendo. El arte yo creo que es algo que se va trabajando en harto tiempo mientras vas creando estas conexiones y mientras vas buscando tu espacio en el que vas a poder como surgir y lograr tus objetivos. Entonces, algo que yo aprendí de haber tratado de hacer una serie por 7 años y buscar financiamiento es que tienes que encontrar el momento, las oportunidades para poder avanzar y de repente van a haber momentos que vas a tener otras prioridades y eso está bien también. Em, Trata bien a la gente, comunícate harto y vas a llegar a buenos lugares. apoyo. Por dos. Por dos. Por Sabía. dos. Eso. Bis, bis. Oye, bueno, ha sido de verdad que muy entretenido conocerla, estar con ustedes y también con Bruno, a pesar de que no estuvo en pantalla. Un abrazo a la distancia a nuestro querido Bruno y también a ustedes, mi querida Connie y Fernanda. De verdad que son un lindo mm, motor, se podría decir, un corazón ahí inmenso para reflejar y motivar a muchos más. Así que un aplauso para ustedes. Gracias por estar aquí en este Activo Festival 2025. Eh, y así, recuerden que cumplimos 5 años eh, intentando, buscando, motivando y generando la presencialidad del diseño desde la región de Tarapacá. Activo Festival 2025. Chao. Chao. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.